Estamos de regreso y saludo con mucho gusto a Ernesto Núñez Albarrán y a Renata Turrent. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Renata. Hola, Jesús. Renata, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Pues yo lo primero que les pondría es sobre la mesa el tema de la revocación de mandato, lo que ha sucedido en las últimas horas, la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta discusión de si el INE se tiene que modernizar incluso en el tema presupuestal para llevar a cabo los procesos, algo que dijo Carla Humphrey en diferentes entrevistas. ¿Cuál es tu primera lectura, mi querida Renata, sobre este tema? Sí, bueno, yo considero que el INE ha tenido dos errores, dos errores políticos fuertes, que creo que van un poco de la mano con lo que ha dicho la consejera Humphrey. El primero, en el sentido en el que se tienen que modernizar. Creo que el primer error político que ya viene de tiempo atrás, y creo que ha sido no querer o negarse a adoptar uno de los principios que claramente han tenido resonancia o buena aceptación con la gente, que es la austeridad. Creo que el tema del sueldo de los consejeros ha hecho mucho ruido y esto definitivamente no resolvería el problema presupuestal de la revocación de mandato. De hecho, ni siquiera resolvería las críticas de fondo que se tienen en este sentido, de que es una de las instituciones electorales más onerosas del mundo. Pero definitivamente habrían mostrado voluntad política que los hubiera puesto en una posición de negociación o una posición política para afrontar esta controversia muy distinta a la que se encuentran hoy. Y el segundo error, que creo que se arrastra del primero, es justamente no haber buscado estas vías políticas para resolver esta controversia. Y con vías políticas me refiero a justamente tener estas acciones que muestran voluntad, que muestran que tienen la intención de poder hacer su trabajo con menos dinero, al no hacer eso, al no caminar de la mano con algo que, repito, claramente tiene resonancia con la gente y judicializar esta controversia, creo que se quedan sin alianzas políticas en ningún lado, ¿no? En ninguno de los tres poderes definitivamente, creo que con la gente tampoco mucho. Y la única alianza política con la que se quedan es con la oposición, que refuerza esta crítica que se le ha hecho al INE por mucho tiempo sobre su parcialidad política. Entonces creo que yo me enfocaría en estos dos como errores políticos que creo que han tenido y que hoy se desembocan o los vemos materializarse en la revocación de mandato, pero que también podrían tener consecuencias en la posible reforma electoral. ¿Qué, Ernesto? ¿Se equivoca el INE? ¿Se quedó efectivamente sin estos aliados? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando? Ahora sí que yo tengo otros datos. A ver, se dice que no se hizo política y les doy 3 datos. En cuanto se envió el presupuesto, en cuanto la Secretaría de Hacienda agarró el proyecto de presupuesto del INE y lo envió a la Cámara de Diputados, hubo una reunión de Lorenzo Córdoba con Sergio Gutiérrez Luna, que recién había sido electo presidente de la mesa directiva. Fue una reunión que justamente tuvo como objetivo explicarle a Sergio Gutiérrez Luna por qué se estaba pidiendo esa famosa partida precautoria de 3,800 millones de pesos ante la posibilidad de que hubiera una revocación de mandato. Y desde entonces sería muy interesante que revisaras, Jesús, y que le pusieras a tu auditorio en algún momento lo que se dijo después de esa conferencia. Ambos funcionarios salieron a decir que iban a iniciar el diálogo porque no querían llegar a un momento en el que se aprobara el presupuesto y que no hubiera un diálogo entre el INE y la Cámara sobre el requerimiento presupuestal. O sea, esa reunión tenía como objetivo evitar que ocurriera lo que está ocurriendo ahorita. 2, el 5 de noviembre hubo una comparecencia en un hecho inédito en la que el presidente del INE fue a la Cámara a explicar el presupuesto. Para eso lo citaron. Que los diputados de Morena se le hayan pasado gritando y haciendo pues más bien como porras y todo, pues bueno, qué lástima, porque ese era el espacio privilegiado en el que pudieron haber hecho todas las preguntas y pudieron haber resuelto todas las dudas que tuvieran sobre la partida presupuestal. No se aprovechó ese espacio, pero aún así se entregó muchísima información sobre por qué se necesitaban 3,800 millones de pesos. Entonces, y luego todavía cuando la Comisión de Presupuesto aprobó el presupuesto, hubo un diálogo
del presidente del INE con el secretario de Gobernación para explicarle el asunto, este asunto que se inventó de los fideicomisos, que inventó el diputado Mier. Todo eso se explicó, pero al final había una decisión política que era negar esos recursos. Entonces, bueno, hoy estamos donde estamos porque ha habido, digamos, una falta de voluntad de la mayoría en la Cámara de Diputados para escuchar argumentos. Hay un dato adicional. La Cámara en ningún momento ha justificado por qué le negó. No hay un solo documento técnico que diga, que sostenga por qué le negó esos recursos al INE. No lo hay. Hay argumentos de que es muy caro y todo eso, pero un argumento técnico donde se diga no se le dio estos recursos por esto, no lo hay. Ante eso, el INE recurrió al órgano facultado en la Constitución para resolver esto, que es el Poder Judicial, que efectivamente ayer le concedió a la Cámara de Diputados la suspensión del acuerdo aprobado el viernes, un acuerdo muy polémico, no lo niego, pero que no ha resuelto el fondo. El fondo de la cuestión al final será si se dan o no se dan los recursos, y ahí seguimos, ¿no? Pero evidentemente pues es un tema que sí se ha prestado mucha polémica, pero creo que sí vale la pena revisar la información y tener muy claro realmente cuál ha sido la historia de este tema, porque este tema no comenzó esta semana, ni comenzó la semana pasada con el acuerdo del INE. Este tema comenzó desde el momento en el que la Cámara se negó, ya no digamos a otorgar los recursos, se negó a dialogar sobre el requerimiento que había hecho el INE para esa partida precautoria, ¿no? ¿Esos recursos, Renata, efectivamente detonaron este escenario? ¿O el INE sí tiene esos recursos, pero no los puede utilizar o no los sabe utilizar, como han sido otras de las voces? Ok, creo que sí estoy de acuerdo en que el intercambio que hubo en la Cámara de Diputados, a mí también me hubiera gustado haber visto un intercambio de mayor nivel. Eso definitivamente creo que lo tuvimos, lo hablamos aquí en una mesa y que se pudo haber aprovechado de mejor manera para informarle a la gente sobre todo, ¿no? Y poder entender para qué necesitaba el INE tanto dinero y por qué el Congreso no quería aprobárselo. En eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es, o bueno, no sé si no estoy de acuerdo, pero donde creo que hay una diferencia es que digo, al final de cuentas, independientemente de si el Congreso hizo un documento técnico donde justifica por qué no le da el presupuesto que el INE estaba pidiendo o no, el Congreso tiene la facultad de aprobar o no este presupuesto que aprobó al INE, que es menor al que pedían, incluso por razones políticas, porque los presupuestos tienen una carga política e ideológica fuerte. Y parte de esta petición, exigencia, exhorto, como cada quien lo quiera ver, por parte de por lo menos los legisladores de Morena y sus aliados al INE, es que este instituto se acoplara o arropara estos principios de austeridad con los que se estaba tratando de gobernar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues sí, o sea, no hizo un documento técnico, pero está en su facultad de hacerlo. Y que hay que recordar, creo que esto es importante, que hay algunos consejeros que han dicho abiertamente que sí se puede hacer la consulta con los recursos que se tiene. Y eso, pues de ahí pues debemos trabajar. Es lo que hay. No que mi querido Ernesto. No, es que los consejeros que votaron en contra del acuerdo nunca dijeron que se pudiera hacer con 1.500 millones. Ni siquiera Carla Humphrey, que es la única que ha dicho. La consejera Carla Humphrey ha sido muy específica en decir, hay 7 cosas que el INE podría hacer para hacerla con más bajo costo, pero ni siquiera ella ha dicho que se pueda hacer con 1.500 millones de pesos. Pero más allá de eso, y estoy completamente de acuerdo con Renata en que la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación es de la Cámara. Pero un órgano constitucional autónomo tiene también la facultad y el derecho de, si considera que hay una contradicción entre lo que ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es una consulta súper amplia, súper específica del tamaño, dimensiones y especificaciones de un proceso electoral, y considera ese órgano autónomo que eso entra en contradicción con la cantidad de dinero que le aprobaron, el INE tiene todo el derecho de hacer lo que hizo, que es ir a la Suprema Corte y que la Suprema Corte resuelva esa controversia constitucional. Para eso está la Corte. Y también la Cámara tiene su derecho de recurrir ante las instancias, y la Cámara lo ha hecho.
El diputado Sergio Gutiérrez Luna puso esta controversia, se resolvió el día de ayer, se le otorgó la suspensión, el INE ha dicho acato, desde luego, como siempre ha acatado lo que dice el Poder Judicial, faltaba más, pero todavía falta resolver el fondo, que es qué va a pasar con el tema del dinero. Ahora, tomando un poquito lo que dice Renata, creo que esta resolución de ayer abre una puerta muy interesante. La Suprema Corte con esa resolución también le puede estar diciendo al INE, haz una consulta con 1.500 millones. Es decir, ya no la hagas de la dimensión que dice la Ley Federal de Revocación de Mandato, la puedes hacer sí muy amplia, 1.500 millones de pesos no es poco, pero a lo mejor le puede permitir al INE, ahí sí, en un ejercicio de más imaginación como el que propone Carla Humphrey, empezar a ver cómo abarata ciertos temas en la capacitación, a lo mejor en la impresión de materiales, pero cuando la Corte ya le dice al INE puedes hacerlo, el INE ya puede hacerlo, pero no lo podía hacer sin un pronunciamiento de la Corte. Entonces, puede que estemos ante el inicio de una solución del problema, queriéndolo ver con optimismo, mi querido Jet, y dar una nota optimista en la Navidad. A ver, hay un tema ahí. La política. Esta decisión de la revocación de mandato. Hay un grupo de consejeros que están con Lorenzo Córdoba, está el gobierno federal por el otro lado. ¿Qué tanto está pesando la política realmente en la discusión de la revocación de mandato y en las posturas tanto de Córdoba por un lado como de Morena del otro? ¿Qué opinas tú, Renata? Fuertes de los dos lados. Simplemente creo que del lado de Morena es abiertamente a hacer política y se ha pronunciado el porqué detrás de la revocación de mandato. Hay críticas de por qué le llaman ratificación, que creo que son válidas, pero bueno, al final de cuentas está haciendo, está cumpliendo o apoyando al Ejecutivo en una promesa de campaña que tenía. Entonces me parece lógica la posición política y la operación política que está haciendo la Morena y sus aliados, e incluso el Ejecutivo. Creo que del otro lado, del lado del INE, se suele esconder un poco que también el INE hace política o está haciendo política. Y yo no necesariamente lo veo como algo negativo. La crítica que yo tengo en este sentido es que lo que no creo que se valga es salir a decir como nosotros estamos haciendo cuestiones meramente de procedimiento, cuando creo yo que hay varios ejemplos, o en mi humilde opinión, pues sí, varias evidencias de que hay una cuestión ideológica política de algunos consejeros del INE, en específico con la consulta popular o ahora con la revocación de mandato. Ernesto. Claro que se ha hecho política. Cuando tienes al presidente de la Cámara presentando denuncias penales en lugar de esperar a que la Corte resuelva, pues obviamente que están haciendo política. Cuando tienes al dirigente del partido pronunciándose y diciendo que juicio político, evidentemente están haciendo política. Cuando tienes a los 3 presidenciables de Morena pronunciándose, a todos los liderazgos, o sea, lo que vimos el fin de semana es una cosa que yo nunca había visto. Todos los liderazgos importantes de Morena salieron a pronunciarse sobre este tema, evidentemente haciendo política. ¿Eso está mal? Pues no, es la política. Tienen todo el derecho de hacer las interpretaciones que se quiere. Yo no coincido con la interpretación que hacen ellos y que un poco Renata también hace, de que el INE hace política opositora o algo así. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que todo aquello que no le gusta al presidente se ve como si fuera oposición. Es evidente que esto no le iba a gustar al presidente, pero eso no quiere decir que se esté haciendo política partidista. Se está haciendo, simplemente se está defendiendo un punto de vista ante las instancias constitucionales, como es la Corte, recurriendo a los recursos legales que tiene el INE, que es meter una controversia constitucional, aprobar acuerdos, en fin, una serie de cosas que sí, pues digo, no hay que ser ingenuos, eso se puede leer como que se está haciendo política, pero francamente creo, mi querido Jet, citando al clásico, o más bien a la clásica, creo que no es falso, pero se exagera. O sea, la verdad es que sí creo que esta interpretación de que se hace política y que casi Claudio X González mueve las líneas, no sé qué, me parece una exageración absurda, y algo que de una vez les digo es que el próximo año vamos a ver que no hay una intención ni partidista ni política ni de posicionar a nadie. El próximo año se va a hacer la revocación de mandato
y punto. Pero sí es un un tema que se poco, presta para el jaloneo político muy cañón, ¿no? Como estamos viendo. Déjenme ir a un punto final con cada uno de ustedes. ¿Qué tanto contamina esta política un ejercicio ciudadano como la revocación de mandato, mi querida Renata? Muy interesante pregunta. Yo creo que es parte del proceso. Creo que sí, quizá no estoy segura de usar la palabra contaminar, lo condimenta, quizá sería la palabra que usaría, pero creo que es parte de una democratización, la democratización o la profundización de la democracia que estamos viendo durante este sexenio, que desde mi punto de vista creo que es uno de los legados más importantes que se está dejando desde la presidencia de López Obrador. Entonces creo que es estas discusiones que se están teniendo, yo iba a decir ahí, iba a interrumpir a mi querido Ernesto a decir que no estoy segura que Córdoba se comportaría de la misma forma si los números estuvieran al revés, si el 70% en vez de aprobación fuera desaprobación por el presidente. No estoy segura si no estaría buscando alguna forma de hacer la revocación de una manera, sin judicializarlo y hacerlo de la manera, no de la mejor manera quizá con los 3,000 y cacho millones de pesos, pero bueno, que se pudiera hacer. Pero creo que al final de cuentas esto es parte de esta politización de la gente, de las instituciones que estamos viendo de manera como, no porque no existiera antes, simplemente porque ahora creo que es más clara y más transparente, y creo que eso es algo que debemos celebrar. Ernesto, perdón. Por su propia naturaleza, el ejercicio de revocación de mandato y lo que sea la campaña de revocación de mandato va a politizar muchísimo el ambiente, el mediático, el debate público, y va a polarizar. Porque esto sí va a convertir a la verdad, el debate público en dos bandos. ¿Quieres que el observador se quede o se vaya? Ese es el espíritu y eso es lo que se va a preguntar. Ojalá haya un debate de altura, ¿eh? La verdad es que, mira, si ya se va a hacer esto, ustedes saben muy bien, yo lo he dicho aquí, ustedes saben muy bien que a mí me parece que está muy bien que se haya puesto el mecanismo en la Constitución. Yo soy de los que cree que no es necesario practicarlo cuando nadie está pidiendo que se vaya Andrés Manuel. Pero si ya se va a hacer, como todo parece indicar, porque por cierto, van muy bien en la recolección de firmas, van ya más de 1 millón en la app y que siga la democracia ha entregado ya casi 6 millones, ya anunció que el sábado va a entregar 2 millones de firmas más, entonces lo más seguro es que sí se haga. Ojalá que si ya se va a hacer, se dé un debate de altura y que aprovechemos para hacer un debate pues ya de veras, ¿no? Sobre cómo va, hagamos un corte de caja de cómo va la 4T, cómo va López Obrador, y que se preste para un debate de altura sobre eso. Creo que eso al final puede llegar a ser muy benéfico también, como dice Renata, para generar una cultura política importante en este país, ¿no? Cierro con la siguiente pregunta, que fue otro de los temas que también se puso estos días. ¿Es el INE o un sector del INE, Renata, elitista? Sí, bueno, creo que del INE y de muchas otras instituciones, creo que parte del periodo neoliberal donde se hicieron todos estos organismos autónomos, pues fue una manera de pues prometer o mantener ciertas partes del Estado mexicano en las manos de un grupo, independientemente de lo que sucediera en las urnas, ¿no? Y esto sucede en varios organismos, organismos autónomos, incluyendo el INE. Creo que en cualquier país del mundo, digo, todos creo que recordamos esa grabación que se le filtró a Córdoba, muy desafortunada por decirlo menos, que en cualquier otra democracia del mundo, pues probablemente hubiera sido suficiente como para que él tuviera que haber renunciado, ¿no? Entonces creo que sí, obviamente no toda la institución, por supuesto que no, hay gente súper valiosa dentro del INE y de otros organismos autónomos que trabajan con muchísima honestidad, pero que creo que hay algunos consejeros y algunas cabezas, dirigencias del INE y otras instituciones autónomas que sí atienden a un clasismo, un elitismo, pues ahora sí que ojalá que del viejo régimen que se quedara atrás, que no fuera parte de la política nacional. Cierro contigo, Ernesto. Pues es que no, la verdad no estoy de acuerdo, o sea que
eso me parece una caricatura, ¿no? O sea, utilizar el recurso de una llamada que, por cierto, fue una intervención ilegal de un teléfono en una conversación privada. Lamentable, sí, pero bueno, utilizar eso como argumento 6 años después para descalificar a un funcionario público, francamente me parece que ni al caso. Pero más allá de eso, pues se dice que es una élite. Bueno, es el servicio electoral, como el servicio de carrera diplomático es una élite, como la milicia es una élite, como el Poder Judicial. No me digan que el Poder Judicial, los jueces y todo, no es una élite dirigente de un poder, como los diputados y senadores, por más pueblo que sean, en este momento son una élite que vive ahí. Son una élite en tanto que hay millones de mexicanos que no tienen acceso a los salarios o a las prestaciones o a las cosas que tienen muchos funcionarios, el gobierno federal, los secretarios de Estado, los altos dirigentes de Morena y de todos los partidos. A final de cuentas es eso, o sea, la sociedad así está organizada. Y es esto. Ahora, si tu pregunta va enfocada si es una élite fifí, no sé qué, anti López Obradorista, tal, híjole, ese es un tema muy complejo, porque yo te diría, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, una actitud del INE frente a la 4T o una actitud de la 4T frente al INE desde el día 1 de gobierno? Entonces, creo que ahí nos hemos lamentablemente atorado en un debate de esta confrontación, y pues 3 años después, a cualquiera que le pregunte uno en la calle, pues denota que hay un antagonismo, ¿no?, entre el INE, el gobierno federal, que en este tipo de episodios pues salta a la vista y desde luego que contamina lo que ocurre. Yo les diría que al margen de esa confrontación pública, hay un chorro de cosas en las que hay una colaboración brutal entre el INE con el gobierno federal en el monitoreo de señales de radio y televisión, ahora que fue lo de la vacunación, cuando se otorgaron los tiempos oficiales del Estado para el programa de vacunación. Todos los días prácticamente hay diálogos de altos funcionarios con altos funcionarios del gobierno, porque al final es una institución del Estado mexicano. Entonces, estos episodios son muy estridentes, de manera evidente, pero creo que al final se terminan salvando. Y ojalá que mi querido Jet, que sí se ve como algo, quizás ha sido el momento de mayor estridencia y confrontación entre el INE y el gobierno. Yo tengo la verdad confianza en que se va a superar y que al final se hará este proceso. Insisto, creo que esta decisión de la Corte puede ser el primer paso hacia la resolución del conflicto y la resolución final de la controversia, y que se haga el proceso de revocación de mandato como se va a hacer. Y después de eso, pues ya vendrán las elecciones locales y el resto de la agenda política del año, ¿no? Pues yo simplemente quiero agradecerles como siempre a ambos su presencia aquí en La Octava. Saben perfectamente bien lo que los respeto, lo que los admiro, lo que los aprecio, y desearles, por supuesto, muy felices fiestas, y nos estamos viendo la próxima semana, si ustedes están de acuerdo. Claro que sí, igualmente a ti, Jesús, Ernesto, un abrazo a ambos, feliz Navidad, y a todo el auditorio, que la pasen muy bien. Y si toman, por favor, no manejen, por favor. Así es.